Continuando con nuestros temas de cálculo diferencial, hoy vamos a revisar el tema del criterio de la segunda derivada. Este criterio nos va a servir para identificar los puntos críticos y saber cuándo se trata de un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Entonces vamos directamente a lo que nos dice este criterio. Punto número 1. Dice calcular la primera derivada de la función. Eso ya lo sabemos hacer, ya lo hicimos en el criterio de la primera derivada. Número 2. Igualar a 0 y resolver para encontrar los puntos críticos. Eso también ya lo sabemos hacer. Número 3. Calcular la segunda derivada. Esto sería la parte nueva que le estamos agregando a los procedimientos anteriores. Y número 4. Sustituir los valores de los puntos críticos, es decir, los que encontramos en el paso número 2, los vamos a sustituir en la segunda derivada. Los resultados que obtengamos los vamos a evaluar con estos tres criterios, estos tres puntos que tenemos aquí. Número 1, nos dice este número 1, si al sustituir el valor crítico en la segunda derivada es menor que 0, el punto crítico es un máximo. Número 2, si al sustituir el valor crítico o el punto crítico en la segunda derivada es mayor a 0, el punto crítico es un mínimo. Y número 3, si al sustituir el valor crítico en la segunda derivada es igual a 0, entonces ese punto crítico es un punto de inflexión. Y finalmente el paso número 5, sustituir los valores de los puntos críticos en la función original para calcular las coordenadas. Entonces aquí vamos a revisar esta parte que nos dice y a interpretar, que a veces cuando nos los manejan con símbolos como que no lo entendemos claramente. Entonces el punto número 1 nos dice si al sustituir los valores en la segunda derivada es menor que 0. Cuando decimos que es menor que 0, quiere decir que es negativo. Entonces, si el valor que obtuvimos es negativo, se trata de un máximo. Vamos a interpretar el punto número 2. Si al sustituir el valor del punto crítico en la segunda derivada es mayor que 0, cuando hablamos mayor que 0, entonces aquí nos dice que es un positivo. Y cuando se trata de un número positivo en este resultado, entonces vamos a hablar de un mínimo. Y finalmente el 3, pues ese no tenemos ninguna complicación, solamente nos dice que si es igual a 0, el resultado que obtengamos es igual a 0, entonces es un punto de inflexión. Entonces aquí estamos hablando que va a ser, cuando sea negativo, se va a tratar de un máximo. Cuando sea positivo, se va a tratar de un mínimo. Entonces, una vez aclarado esto, vamos directamente con el ejemplo. Y observamos que es un polinomio de grado 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular, de acuerdo a los pasos que nos están diciendo aquí, calcular la primera derivada. Entonces, f' de x va a ser igual a 5x a la 4 menos 4 por 8 son 32, x a la 3 más 48 x al cuadrado. Y hasta ahí queda porque la derivada de una constante es 0. Después del paso número 1 que nos pide calcular la primera derivada, vamos al paso número 2. Esta derivada la vamos a igualar a 0 y después vamos a hacer los despejes o las factorizaciones necesarias para encontrar los valores de x. Entonces aquí es lo más sencillo, solamente tenemos que igualar esta expresión a 0. Así que le agregamos al final
igual a 0. ¿De qué forma puedo hacer más simple esta expresión? Pues a través de la factorización. La factorización que voy a ocupar es la de factor común, los exponentes. Este es 4, 3, 2. Eso quiere decir que cuando yo le saque el factor común a esta expresión, va a quedar la x, porque todos los términos tienen x, pero además con un exponente. ¿Cuál es el exponente que le puedo quitar a todos? Quedaría x al cuadrado. Entonces, si mi factor común va a ser x al cuadrado, ¿cómo quedaría esta expresión si le estoy quitando x al cuadrado a este x a la 4? Entonces me va a quedar 5x a la 2 menos 32x, que le estoy quitando x al cuadrado a este término, y finalmente más 48. Ya sin ninguna x, porque esa x cuadrada se factoriza con este término que sacamos aquí afuera. Y esto va a ser igual a 0. En este punto también, como tuve dos paréntesis, esos dos paréntesis los voy a igualar a 0. Entonces el primero, voy a ponerle aquí x1, va a ser igual, si lo teníamos como x cuadrada igual a 0, al hacer el despeje, aquí me va a quedar como x1 va a ser igual a 0 raíz. La raíz de 0 va a ser igual a 0. Y aquí tenemos nuestro primer punto crítico. Lo vamos a encerrar aquí y lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, continuando ahora con la otra expresión, que sería 5x al cuadrado menos 32x más 48 igual a 0. Esta expresión tengo que factorizarla también para encontrar los valores de x. Si no puedo factorizar, tengo que aplicar fórmula general para poder encontrar esos valores. Entonces aquí se me ocurre, voy a intentarlo, no sé si tenga solución por este método, pero hay que intentarlo. Voy a utilizar la factorización del trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces lo que se hace en este tipo de factorización es multiplicar por el término que vale a. En este caso este término es 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ocupo este mismo 5 y voy a multiplicar por este 5, pero también voy a multiplicar por el 48. Entonces aquí me quedaría 25x al cuadrado. El de en medio lo dejamos igual, 32x más, y el del final lo multiplico por ese mismo 5. 5 por 8, 40, se llevan 4. 5 por 4, 20. Y 4, 24. Obtenemos este trinomio. Aquí lo que vamos a hacer es factorizar. Voy a obtener dos paréntesis y eso va a estar igualado a 0. Entonces, ¿cómo se compone esta factorización? Le saco raíz al 25 y lo divido o lo reparto más bien en cada paréntesis. Raíz de 25 pues es 5. 5x va a estar en cada paréntesis, así. El primer signo de aquí es el que se tiene en la expresión. El segundo signo de este paréntesis es la multiplicación de estos dos, menos por más, menos. Y ahora tengo que buscar dos números que al multiplicarse me den 240 y al sumarse o restarse me den 32, menos 32. Entonces tomo mi calculadora y voy a buscar esos dos números. Como son negativos, es más fácil encontrarlos porque solamente se tienen que sumar. Entonces se me ocurre el 12 y el 20. Estos dos números, si los multiplico, 12 por 20, me salen los 240.
y si lo sumo me salen menos 32. Una vez que ya tengo estos dos paréntesis, ese todavía no es mi resultado. Tengo que ocupar el valor que tenía A. El valor que tenía A era 5. Entonces dividimos solamente este entre el 5. Y con eso obtenemos, voy a hacer aquí una división para separar el procedimiento. De este lado obtenemos 5x menos 12 igual a 0. 5x va a ser igual a 12 y x2, vamos a ponerle x2 porque es el segundo punto crítico, va a quedar 12 entre 5. Por el momento lo dejamos así en fracción, no importa. Y el otro voy a hacer esa división que me está marcando en esta expresión. Entonces 5x entre 5 me quedaría simplemente x menos 20 entre 5 quedaría 4, igual a 0. Hacemos el despeje y aquí quedaría como x3 va a ser igual, está restando, lo paso como 4. Y aquí tenemos nuestros otros puntos críticos. Aquí están nuestros puntos críticos. Entonces vamos, de acuerdo al procedimiento, vamos en el número 2. Igualar a 0 y resolver para encontrar los puntos críticos. Vamos con el número 3. Calcular la segunda derivada. Nuestra primera derivada, no hay que perderla de vista, es esta. Vamos a calcular ahora la segunda derivada. Entonces voy aquí a hacer una división para separar el siguiente paso. Entonces quedaría que f segunda derivada de x, de la función x, va a ser igual, 4 por 5 sería 20, x a la 3, menos 3 por 2, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, menos 96, x al cuadrado, más 48 por 2 también es 96, y le quitamos 1, quedaría x. Este sería la segunda derivada. El paso número 4 es sustituir los valores críticos en la segunda derivada y analizar los signos para ver si se trata de máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces aquí si analizamos esta expresión, pues esto va a quedar 0, esto va a quedar 0 y esto va a quedar 0. Así que el resultado de esta expresión es 0. Y ahí tenemos nuestro primer punto crítico. Entonces tenemos que va a haber un punto de inflexión, porque aquí nos dice que al sustituir el valor crítico nos sale 0, es igual a 0, que sería este de aquí, este punto de aquí. El punto crítico es un punto de inflexión. Entonces ahí tenemos un punto de inflexión que va a estar en la coordenada, aquí nada más conocemos hasta el momento, 0, y nos falta en Y. Vamos con el siguiente punto crítico. Ahora vamos a utilizar en la segunda derivada el valor de 12 quintos. Voy a poner con el valor de 4. Listo, sustituimos esos valores en la calculadora. Y aquí me sale menos 46.08. Aquí me sale más 128. De acuerdo a lo que habíamos revisado anteriormente, cuando tenemos un signo negativo, se trata de un máximo. Entonces anotamos aquí que tenemos un máximo en la coordenada de 12 quintos. Y ahorita encontramos el valor de Y. Por lo tanto, lo que nos queda es un mínimo, ya que tiene un signo más,
un mínimo en la coordenada 4. Último paso, sustituir esos valores críticos, que sería el paso número 5, sustituir los valores de los puntos críticos en la función inicial para calcular sus coordenadas. La función inicial la tenemos aquí, está, a ver. Esta sería la función inicial, copiamos y la pego aquí abajo. Cuando analice con 0, me va a quedar aquí menos 10, ¿sí? Porque aquí me va a dar 0, 0, 0, por lo tanto aquí nada más es menos 10. El siguiente valor lo hacemos con 12 quintos. Va a ser igual. Y el otro va a ser con 4. El primer valor me sale 25.38 positivo. Entonces aquí el valor máximo está en la coordenada 12 quintos y 25.38. Siguiente, cambiamos el 12 quintos por 4, menos 10. Y con eso tenemos los 3 puntos críticos. Tenemos el punto de inflexión en la coordenada 0,10, el punto máximo en 12 quintos, 25.38 y el mínimo en la coordenada 4, menos 10. Entonces aquí dejamos el video y continuamos en un siguiente ejemplo del criterio de la segunda derivada.